Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a la gente del CERES y a Jacob especialmente. Yo hice un libro sobre Tacuara hace ya unos cuantos años, se publicó en el 2003, así que los tuve que estar repasando en estos días para venir a hablar acá. La verdad que yo llegué a Tacuara más que nada desde mi interés en ese momento, en los años 70, y la cuestión de que Tacuara parecía siempre como un antecedente de los grupos, de unos cuantos grupos guerrilleros de izquierda de los años 70, muy especialmente de Montoneros, que, bueno, Montoneros de hecho en su logo, se diría ahora, tenía una lanza hecha con una caña tacuara cruzada con un fusil, ¿no es cierto? La caña tacuara hacía, de hecho, bueno, referencia a el material con que los ejércitos montoneros, los ejércitos federales montoneros, peleaban contra los ejércitos unitarios en las guerras civiles del siglo XIX. Y bueno, me intrigaba mucho cómo este movimiento antisemita estaba vinculado, por lo menos a través de los personajes, ¿no? de muchos personajes que habían hecho el tránsito de Tacuara en los años 60, siendo muy jovencitos, a Montoneros y otros grupos guerrilleros. Valeria sobre todo les contó un poco mucho de la historia de Tacuara, y yo quería contarles la historia de el crimen de Raúl Alterman, que fue uno de los hechos más horribles que hizo Tacuara, y un asesinato político y antisemita que me parece que quedó más bien olvidado en la historia argentina. Lo que les voy a contar del crimen de Alterman lo sé básicamente por mis conversaciones con muchos miembros de Tacuara. Ninguno de ellos, de los miembros de Tacuara con los que yo conversé, participó en el crimen de Alterman directamente, porque bueno, ninguno de ellos me atendió. Había algunos que estaban muertos ya en esa época cuando yo hice la investigación, hace más de 16 años, pero bueno, los que estaban vivos no me atendieron. Del archivo periodístico y muy especialmente de la causa judicial del crimen de Alterman. Yo pude dar en aquel momento con la causa judicial, con dos causas judiciales. Una fue la del asalto al policlínico bancario, que era una causa judicial enorme, que bueno, yo estuve durante varias semanas yéndola a ver al juzgado, donde me la consiguieron, porque tenía infinidad de cuerpos y básicamente se contó toda la historia de Tacuara en la causa judicial de ese asalto por el policlínico bancario, que había sido hecho por la Tacuara de izquierda, por llamarlo de alguna manera. Y esto contrastó notablemente con lo que era la causa judicial del caso Alterman, que yo la conseguí después, y dije, bueno, ahora voy a estar varias semanas, así como estuve varias semanas leyendo la causa judicial del asalto por el policlínico bancario, ahora voy a estar varias semanas leyendo la causa judicial del caso Alterman. Y no fue así, porque la causa judicial del caso Alterman lo que demuestra es un interés evidente del Poder Judicial y del Ministerio Público en ese momento por, digamos, que la investigación del crimen no trascendiera más allá de los autores directos, ¿no es cierto? Y rechazar la tesis de que había sido un crimen antisemita, ¿sí? Y sostener por otro lado la teoría de que había sido un crimen político, de alguna manera justificado, porque como contaba recién Alberto, en ese momento digamos, el ser comunista era medio una mala palabra, entonces había medio una cierta justificación, una cierta empatía,
se demuestra en ese expediente judicial del juez e incluso del fiscal, ¿no es cierto? Alterman, el crimen ocurre en febrero del 64. Alterman en ese momento tenía 31 años, sus padres eran inmigrantes judíos polacos, él había nacido acá en Buenos Aires, él había sido un militante de izquierda, se había involucrado en el movimiento juvenil que apoyó a Frondizi en el 58, después como muchísimos jóvenes de esa época rápidamente se decepcionó con Frondizi y se alejó del frondicismo cuando hizo cosas como contaba Alberto, que proscribió rápidamente el comunismo, y se vinculó con algunos grupos que en aquel momento, algunos grupos solidarios con la Revolución Cubana, por ejemplo. Se afilió a un partido muy chiquitito de esa época que se llamaba Movimiento Popular Argentino, que llevó o iba a llevar en las elecciones legislativas del año 60 Alfredo Palacios de candidato a legislador, Alfredo Palacios ya veterano en esa época. Había hecho un viaje a Chile en aquel momento como miembro de Juventudes de Izquierda. Había sido detenido 2 veces en el contexto del plan Conintes, el plan de esa especie de estado de sitio que dictó Frondizi, Conintes, es decir, conmoción interna del Estado, si no me equivoco. Y la DIPA, que era una especie de servicio de inteligencia de la policía, en aquel momento lo había calificado como elemento comunista. Todo esto que les estoy contando es porque ese legajo de la DIPA sobre Alterman está incorporado al expediente del asesinato de Alterman, porque la verdad que cuando lo asesinan a Alterman casi que se investigó más a la víctima que a los acusados del asesinato. La historia del asesinato de Alterman comienza con, bueno, como recién contaba Valeria, el 24 de febrero del 64 con un hecho policial que hay en una reunión de la CGT en Rosario, en el sindicato de cerveceros, que en aquel momento esa reunión iba a estar dominada por sindicalistas de izquierda vinculados al Partido Comunista. Miembros de Tacuara van con la intención de romper ese acto, armados, a provocar. Parece que calcularon mal porque no sabían que los comunistas también estaban armados, y cuando provocan y se arma el tiroteo, la cosa termina con 3 militantes de Tacuara muertos, o por lo menos 2 militantes de Tacuara muertos. El otro no está muy claro si era de Tacuara o era simplemente peronista, pero no de Tacuara. Bertoglio, Jardine y Militero se llamaban de apellido. Bueno, esto fue un golpe muy fuerte para Tacuara, que era un grupo que reivindicaba la violencia y la cosa de valentía, muy por encima de la cuestión ideológica incluso, ¿no? Entonces, 5 días después, el 29 de febrero de 1964, que es un sábado, se hace tempranito por la mañana una misa en memoria de estas 3 personas asesinadas en Rosario, que se hace en la iglesia de Santo Domingo, que es la que está en Belgrano y Defensa, ¿sí? Después de esa misa se van a tomar un café a un bar de la avenida Belgrano unos cuantos miembros de Tacuara y dicen que tienen que vengarse, ¿sí? Que tienen que vengar la muerte de estos tres tacuaristas, o por lo menos 2 tacuaristas en Rosario, ¿sí? Ese sábado a la mañana, en ese bar de la avenida Belgrano, aparece el personaje central y misterioso de toda esta novela, que se llamaba Fernando Vicario, según figura en el expediente, que es quien aporta el nombre de Raúl Alterman como la víctima a la que ellos le podían dar el escarmiento por lo sucedido en Rosario.
y dice una serie de cuestiones que después, como yo les contaba recién, a pesar de que se lo investigó a Alterman después de su muerte, casi más de lo que se investigó el asesinato de él, nunca se le pudieron probar y que, bueno, 99% que eran mentiras. Por ejemplo, que había estado en Rosario. Por ejemplo, que había viajado a Cuba y a la Unión Soviética, ¿sí? Y por ejemplo, que estaba vinculado a el grupo guerrillero pionero que justo en ese momento estaba en el Monte Salteño, que era el grupo de Jorge Ricardo Massetti, ¿sí? El grupo que envió el periodista, ¿sí? Que muchos lo conocerán, el periodista que había viajado a Cuba a cubrir la Revolución Cubana y se había quedado en Cuba, se había hecho amigo del Che Guevara y el Che Guevara había mandado acá a encabezar ese grupo guerrillero que se supone que al que el propio Che se iba a incorporar y que finalmente, bueno, esto no se concretaría porque justo en esos días, también pocos días después del crimen de Alterman, el grupo es desbaratado, ¿no? Por la gendarmería. Como les digo, estas cuestiones que este tipo vicario dice son todas falsas, ¿no? De Alterman. La verdad que Alterman era, desde el punto de vista político, muy poco significativo, ¿no? Se distribuyen los roles y deciden que le van a llevar a Alterman un telegrama que dice Bertoglio, Giardini y Militello presentes y que van a ir armados a matarlo, ¿no? Se encuentran un rato después, hay un personaje que se llama Benítez Araujo, que es el que se va a disfrazar de cartero, se va a su casa, se consigue ropa parecida a la de un cartero, una camisa y un pantalón beige. Se encuentra nuevamente un rato después en otro bar de Avenida La Plata y Rivadavia, esta vez. Otro personaje que se llama Mansilla, Alberto Mansilla, le lleva un sobretodo para que, o un piloto, estamos en verano, para que se cubra su ropa de cartero hasta que llega ahí. Bueno, consiguen dos armas. Lo simpático de esta historia es que una de las armas es de un personaje de Tacuara, a quien yo entrevisté, que se llamaba Benítez Moreno, que prestó el arma, no está claro si prestó sabiendo para qué la prestaba o no, pero después, cuando fue detenido durante varios días después por el crimen de Alterman, su coartada va a ser que ese sábado a la mañana que se produjo el asesinato de Alterman, él estaba tomando un café con Rodolfo Barra, que era un chico de 15, 16 años en ese momento, que era, que después fue ministro de Justicia, como saben, en la época de Menem. Barra es llamado a declarar y va a confirmar que ese sábado a la mañana estaba tomando un café con este tipo Benítez Moreno, que es el dueño del arma, y por eso Benítez Moreno es desvinculado de la causa. Van a lo de Alterman, lo matan, de una forma muy tremenda por la mirilla, ¿no? Después de darle este telegrama. Lo matan los que le disparan, le pegan 2 balazos cada uno, este tipo de Benítez Araujo y este otro personaje que les digo que es muy misterioso, que se llama Vicario. Y cuando huyen despavoridos, Benítez Araujo se deja el piloto que le había prestado a Mansilla, se lo deja en la escalera. Se lo había sacado para darle el telegrama a Alterman y supuestamente lo tenía que llevar. Se olvidó, se lo dejó ahí. Este piloto finalmente es el que permite dar con los asesinos, esclarecer el crimen de Alterman en 4 o 5 días, porque este piloto tenía una marca que le había dejado, una marca de una tintorería de Barrio Norte, donde la policía va, le dicen de quién era ese piloto, y coincidía con que la dirección que le dieron del piloto de este tipo, Alberto Mansilla, era alguien que tenía antecedentes como miembro de Tacuara porque había sido detenido en alguna manifestación de Tacuara que terminó con violencia, y a partir de la detención de Mansilla confiesa todo y son todos detenidos. Rápidamente lo que hacen los miembros de Tacuara es decir, a Alterman
Bueno, primero dicen no lo quisimos matar, le quisimos dar un susto, pegándole un balazo en las piernas. Le pegaron 4 balazos en la cabeza desde medio metro de distancia, ¿no? Cosa realmente absurda decir eso, ¿no? Bueno, propia de una defensa, pero digo absurdo que se lo acepten, ¿no? Y rápidamente lo que ellos dicen es no lo matamos por judío, sino lo matamos por comunista, ¿no? Como si esto fuera una justificación. Y acá está la cuestión de, como nosotros vimos en la historia de Tacuara, esta cosa de mezcla, ¿no? Entre un judío y un comunista que como que no sabía muy bien diferenciar, ¿no? Entre un judío y un comunista. Creo que es fácil darse cuenta de que a Alterman si lo mataron por comunista seguramente, pero también por judío, ¿no? Seguramente si Alterman no hubiera sido judío, no hubiera sido la víctima elegida. Y yo les dije que caen todos menos Vicario. Vicario desaparece. Vicario desaparece y era el tipo que trajo el nombre de Alterman, ¿no? Y esto, de alguna manera, es lo que, digamos, coincide con todas las teorías conspirativas que hay sobre que Tacuara fue usado por los servicios de inteligencia, ¿no? Porque de Vicario, la única noticia que se tuvo de Vicario después fue en el año 73, cuando se produce la amnistía a los presos políticos durante el gobierno de Cámpora, y el padre de Vicario se presenta en el juzgado para pedir que a él lo incluyan en la amnistía, y lo incluyen. Lo insólito es que lo incluyen en la amnistía de los presos políticos de Alterman. Y el otro dato aparte es que, muy sugestivo y que también abona la teoría de que este fue un crimen preparado por los servicios de inteligencia, es que en el expediente que yo les contaba de la DIPA, el legajo de la DIPA de Alterman que está incorporado a la causa judicial, dice que Alterman vivía en la calle Ascuénaga 783, en Ascuénaga y Córdoba, pero no dicen qué piso y departamento. Y casualmente o no, es el mismo dato que le faltaba a los miembros de Tacuara que lo van a matar, porque los testigos cuentan que ellos llegan a Ascuénaga 783 ese sábado al mediodía y le preguntan a una persona del edificio en qué piso vive la familia de Alterman y ella les dice que vive en el primero 9. O sea, casualmente, tanto los servicios de inteligencia como Tacuara sabían que Alterman vivía en Ascuénaga 783, pero no sabían en qué piso y departamento. ¿No? Los padres de Alterman hicieron una conferencia de prensa con Alfredo Palacio después, en la que mostraron una carta que les habían mandado que decía nadie mata porque sí nomás, a su hijo lo mataron porque era un sucio judío. Los miembros de Tacuara negaron que ellos hayan sido los autores de esa carta, siguieron diciendo que lo mataron por comunistas, y la defensa dijo, esto está tomado textual de la defensa de los asesinos de Alterman en la causa, ¿no? Dice, el hecho de que un buen porcentaje de comunistas sean israelitas, como ocurre realmente, y estamos en condiciones de probar, provoca en el caso de autos una coincidencia, pero nada más que eso. El hecho de que es interesante, ¿no? Me parece también lo que pasó con Alterman, un caso como yo les decía, creo olvidado de la historia argentina, como los miembros de Tacuara, la defensa de ellos era, no, nosotros no lo matamos por judío, lo matamos por comunista, ¿no? Y me da la sensación de que tampoco la colectividad judía quiso remover el avispero mucho con el caso de Alterman, justamente porque era un comunista, ¿no? Entonces me parece que Alterman quedó atrapado, lamentablemente, en la memoria de Alterman. Nadie se la quiso apropiar por eso, ¿no? La sentencia del caso de Alterman se dio el 10 de junio del 66, que es muy poquitos días antes del golpe militar de Onganía. Golpe militar con una bandera nacionalista bastante parecida a la de Tacuara, ¿no? Y fíjense que Benítez Araujo fue condenado a 14 años de prisión. El otro coautor del asesinato, que fue Vicario directo, como les decimos, desapareció como por arte de magia. Nunca más se supo de él. Fue el que aportó el dato.
toda la sensación de que era un agente de inteligencia. Los partícipes, Barbieri y Alberto Barbieri, 11 años, Alberto Mansilla, que es un personaje que va a tener un recorrido también bastante particular, porque tenía 18 años en ese momento, era un pibe de Barrio Norte, y después se va a incorporar a Montoneros, era un tipo muy cercano a Galimberti, y lo matan a balazos en el año 76, después del golpe militar, y todos los miembros de Tacuara con los que yo hablé, que eran amigos de Mansilla, están convencidos de que lo mandó a matar Galimberti, por cuestiones internas de Montoneros, ¿no? Esto no está... Bueno, quedó como un asesinato, digamos, de un militante político asesinado a tiros de aquella época en la nebulosa, pero como les digo, dicen que lo mató Galimberti. Bueno, después del golpe, unos años después del golpe de Onganía, algunos de estos condenados por el crimen de Alterman fueron saliendo, fueron 5 en total los condenados, ¿no? El único como autor directo Benítez, y los que quedaban presos, la dictadura de Onganía les conmutó la pena para que pudieran salir en libertad. Así que de alguna manera justificándolos. Son innumerables, la verdad, las citas del juez en las que de alguna manera justifica lo que hicieron lo que hizo esta gente al matar a Alterman, justifica el haberlo matado por comunista, ¿no? Y desecha desecha la idea de que fue matado por judío. Y creo que Alterman quedó un poco olvidado, como les decía, por esa cosa tan trágica que tuvo él, de que para muchos, e incluso para la propia dictadura que asume en el 66 y deja en libertad a los miembros de Alterman, estaba justificado su asesinato por comunista. Y me parece que una parte importante de la colectividad judía no se atrevió a reivindicar su memoria, justamente también porque era comunista. No era. Yo lo conocí a Alterman directamente porque militó conmigo en el radicalismo. Alterman era radical y quedó en la nebulosa porque obviamente lo mataron los servicios de inteligencia, no por comunista, que es muy distinto. Una vez más, los servicios de inteligencia están metidos en estos asesinatos. Es claro eso. Sí, ¿podemos tomar preguntas?